soy el doctor Juan Manuel Ordóñez Rodríguez. Yo soy médico cirujano por la UNAM. Tomé las especialidades de terapéutica homeopática en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, así como la especialidad en acupuntura humana en la misma escuela. Por mis calificaciones me dieron la chance de dar clases ahí, y bueno, ya tengo 20 y tantos años trabajando en la escuela, formando médicos especialistas en acupuntura, y de alguna forma yo les doy un poquito algunos temas que voy preparando y todo, y sobre la marcha y la experiencia, pues los alumnos van aprendiendo un poquito más y salen ya como médicos especialistas en acupuntura. Entonces, también tengo una maestría en educación, y por último, terminé el doctorado en educación. Entonces, académicamente ya estoy cubierto en todo. Ya lo demás es un extra. Y en esta ocasión, bueno, pues prácticamente lo que vamos a hacer es desglosar un poquito la forma de cómo los chinos ven, cómo los chinos tratan al riñón, en el sentido de cómo es su estructura, cuáles serían algunas funciones importantes y principales. Y desde el punto de vista anatómico, bueno, vamos a ver algunas cosas interesantes ahí, cómo está conformado el riñón, dónde está conformado el riñón, y voy a ir agregando algunas cosas que les pueden servir a ustedes para más o menos entender lo que sería la función de los órganos, específicamente ahorita el riñón. Ya hablamos la vez pasada de la función del hígado, y bueno, es interesante conocer esta parte de la función de los órganos, cómo se van dando. Bueno, anatómicamente, miren, este es el riñón. Si ustedes lo ven, parece un frijolito, y los órganos a veces tienen una conformación dentro y fuera en la naturaleza. Y este órgano riñón, para empezar, tenemos dos riñones, uno derecho, uno izquierdo. Normalmente uno más arriba que el otro, anatómicamente así está hecho, estructurado así. Y el riñón tiene la función precisamente de meter sangre oxigenada a sus células para que funcione adecuadamente todo el riñón. Y tenemos la arteria renal, que viene de la aorta, que la aorta es la que desciende precisamente del corazón, baja y se va al hígado y se va a los pulmones, y entonces al riñón, a todos los órganos, a través de la la aorta. El riñón también tiene, esa arteria lo que hace es mandar sangre oxigenada, pero además de mandar sangre oxigenada a todos los órganos, esta arteria lo que hace es manda también esta parte de energía a través del desdoblamiento de los alimentos, y entonces lleva, además de estar oxigenada la sangre, la lleva también con nutrientes. Entonces, y además energía, porque se impulsa a través de todo el movimiento. Aquí tenemos esta parte que es como le llaman aquí pelvis renal. Aquí está la parte exterior, que es la corteza del riñón, los cálices renales, que es como los tubos por donde empieza a filtrarse todo esto. La papila renal también aquí a este nivel, las pirámides renales, o sea, todo esto es lo que normalmente hace que el riñón empiece a hacer su función depurativa, que vamos a analizar en un ratito. Esta de aquí, esta parte del riñón, lo que hace es recoge toda esta parte de sustancia que tiene que eliminar, y la manda a lo que es el uréter, para que el uréter la mande directamente a un repositor llamado vejiga. Entonces, entrando un poquito más en detalle de cómo funciona el riñón en nuestro cuerpo, bueno, sabemos que el riñón es como un filtro en el organismo.
el organismo está dotado de muchos órganos que ejercen una función muy importante. El hígado almacena la sangre, el hígado depura la sangre, el hígado procesa los nutrientes en su estructura, hace que el azúcar, la proteína, las vitaminas y demás se optimicen, produce que la sangre no se coagule, hace que el riñón maneje buenos procesos de filtración, porque le manda también sangre a nivel de la arteria renal que ya vimos. Entonces, la función principal del riñón es una función excretora. Quiere decir que el riñón recibe líquidos y a través de la filtración de los glomérulos, que es esa parte estructural donde se concentra todo, donde se empieza a filtrar todas las sustancias, hace que tenga un procesamiento de ultra filtrado del plasma. El plasma, como sabemos nosotros, la sangre lleva eritrocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y también en el líquido donde se transporta todo esto, cuando se separa, se centrifuga, se ve una diferencia entre los glóbulos rojos, blancos, y luego un líquido amarillo que es el llamado plasma. En esta parte llevan proteínas, llevan vitaminas, llevan más sustancias nutritivas. Entonces, el riñón tiene y ejerce una función precisamente de regulación del medio interno, porque si no tuviéramos esta parte, así como se vio anteriormente en la exposición que nos puso Ruth, de la limpieza del organismo, de que hay que sacar toda la toxina, que el riñón no filtra y no saca todas las sustancias tóxicas, obviamente se encharca y produce un riñón insuficiente y una alteración de los pacientes cuando el riñón está tapado. Entonces su función principal es la de excreción, saca agua y saca los metabolitos o sustancias de desecho que ya el organismo no necesita, y a través del riñón los filtra para mandarlos precisamente a este repositor que es la vejiga, y de la vejiga eliminarlos. ¿Qué pasa con todo esto? Que cuando nosotros tenemos una buena alimentación, debemos de tener una buena eliminación. Y la buena eliminación empieza, como se vio en el video anterior, se vio que el intestino grueso tiene que eliminar, tiene que estar limpio, tiene que estar depurado, porque a través del intestino saca toda la fibra, los desechos materiales. El riñón hace su función de eliminar lo más fino, lo más puro, pues las sustancias que tenemos en exceso. Por eso en un paciente que tiene azúcar alta en el cuerpo circulando, una diabetes mellitus, cuando no está bien controlado esta función, lo que hace es que se lo manda el azúcar al riñón, y el riñón bota también azúcar. Y nos damos cuenta cuando el riñón ya está sufriendo esta parte de alteración, porque en los exámenes generales de orina vemos que tienen ya niveles de azúcar altos. Entonces, en este momento es cuando nosotros tenemos que reacomodar nuevamente todos nuestros hábitos alimenticios para bajar los niveles de azúcar y no comer tanta azúcar, y regularla a través de medicina. Entonces, el riñón hace esa función de eliminación. Así como come el riñón, también las células tienen proceso de alimentación para que tenga una buena función. Cuando las células del riñón se intoxican a través de que se les pega sustancias que le hacen daño, llamados radicales libres, estos radicales libres lo que hace es que van tapando los poros de absorción, los canales de absorción de nutrientes, para meter precisamente el potasio dentro de la célula. Él tiene potasio, cloro, sodio, pero tiene más concentración de potasio. El potasio regula esta parte de sacar líquidos que no necesita el riñón, o
la célula de cada órgano, lo saca al exterior a nivel de los conductos, de los espacios entre célula y célula, y obviamente el sodio, que es una sustancia que retiene líquido, cuando el sodio está afuera de la célula, saca el líquido de adentro del órgano hacia afuera y hace que tenga una lubricación y que tenga una cantidad de líquido necesario. ¿Qué pasa cuando se encarga y cuando se intoxica la célula por estar comiendo muchas sustancias nocivas, tóxicas? Cuando ya se altera la función orgánica del riñón, pues el sodio entra dentro de la célula y saca el potasio, y el potasio de alguna forma no puede contrarrestar esta parte de regulación de líquidos. Entonces se hincha el riñón y se hincha todas las células y viene lo que sería un proceso inflamatorio. Todo proceso inflamatorio conlleva un cambio en la funcionalidad dentro de la célula, de cada célula, no nada más del riñón, de todos. Entonces, una vez regulado esta concentración de sodio y potasio, lo que nosotros en medicina conocemos como la bomba de sodio-potasio, que regula los líquidos, cuando el riñón se tapa por comer tantas sustancias y porque la grasa también de alguna forma afecta a todas las células, entonces hace que no funcionen las células y pierda su funcionalidad, y entonces empieza a sufrir el órgano. Y por eso es que manda azúcar a la orina a través de la vejiga, y recogemos estos exámenes de laboratorio con orina aumentada, con azúcar. Entonces, es un llamado que hace precisamente cada órgano para que de alguna forma podamos nosotros atender esta necesidad del cuidado de la salud. Entonces, pues es interesante. Entonces, dentro de su función endocrina que tiene que ver el riñón, es que también secreta hormonas y secreta sustancias como la renina, la angiotensina. Son las encargadas de regular esta parte de presión de líquidos, y entonces lo que hace es, cuando hay una alteración de la renina, angiotensina, una de las causas de la hipertensión arterial es que el riñón está funcionando mal, y entonces a través de esta sustancia hace que el hígado sufra, que el hígado se caliente, y que además de estar caliente no funcione, y como no funciona, ese calor se lo manda al corazón, y al corazón, como órgano de bombeador de sangre, hace que altere la funcionalidad, y las arterias también sufran un proceso ahí de aumento de flujo. Entonces, la presión arterial en el organismo no nada más está involucrado el corazón, el hígado, también está involucrado principalmente el riñón. Entonces hay una condición que le llaman cuando hay un feocromocitoma. Es una parte en donde de alguna forma el riñón está mandando mensaje al hígado para que suba la presión como mecanismo de defensa. Entonces, el riñón, arriba del riñón, nosotros tenemos las suprarrenales, que son glándulas secretoras de cortisona o cortisol, son las que sufren el ciclo circadiano. Entonces, esto es lo que hace que el organismo controle esta parte de no se inflame tanto. En un proceso inflamatorio, nuestro propio interno antiinflamatorio, producto antiinflamatorio, es el cortisol. Si el riñón está sufriendo, si el riñón se edematiza, si el riñón no hace la función, sus células de eliminación, de nutrición a sus mismas células, entonces sufre también lo que es esta parte de las suprarrenales, y es donde viene la alteración a este nivel. Otra de las funciones que tiene importantísimas el riñón es que actúa sobre la llamada eritropoyetina, que es una sustancia generadora de glóbulos rojos. Entonces, cuando hay un proceso anémico,
el riñón también juega un papel importante, porque a través del riñón y su estructura que maneja, que lo vamos a ver en un ratito, esto hace que genere glóbulos rojos, y al generar glóbulos rojos hace que la sangre se oxigene y que lleve ese oxígeno necesario a todos los órganos. Ajá. Y las prostaglandinas, que también juegan un papel importante en la regulación del equilibrio interno y externo en el organismo. Entonces, prácticamente, digo, hay muchas otras funciones, pero para entender esto de que el riñón es un órgano filtrador importante, depurador, con eso nos podemos quedar para que ustedes lo vayan asimilando. Aquí tenemos, por ejemplo, la arteria renal, que les dije que baja de la aorta, entra esta sangre oxigenada y además con nutrientes a todas las células del riñón para que hagan su función de filtrado. Aquí tenemos como espacios en donde, como si fueran esponjas, donde van filtrando, y entonces retiene los nutrientes, nutre las células, pero lo que tiene de desecho y que filtra también esta parte del plasma, porque viene dentro de la arteria, entonces hace que retenga lo que necesita y que mande hacia la parte de desecho, que es el ureter, y la deposite, como dijimos, en la vejiga para su eliminación. Entonces, una vez que ya se hizo un proceso aquí adentro, los desechos celulares también los recoge la vena renal, y lo que hace es que esta sangre que ya lleva CO2, dióxido de carbono, la manda al pulmón para que se pueda oxigenar y llega su flujo otra vez de regulación de oxígeno, dióxido de carbono. Entonces, si el riñón está tapado en cualquier parte a este nivel por estar tomando y comiendo sustancias que nos hacen mucho daño, compuestos químicos que tienen que filtrar por el riñón, ustedes ven que hasta la medicina también tiene que ver en relación a los medicamentos que enviamos. Hay algunos que son dañinos para el riñón, otros para el hígado. Ajá. Entonces, por eso hay que intentar estar lo mejor saludable posible para que no podamos nosotros como médicos prescribirles sustancias que, además de hacer una función eliminatoria de virus, bacterias y demás, que no dañemos químicamente a estas estructuras muy valiosas. Si el riñón se daña, el riñón se tapa, obviamente esta sangre que viene oxigenada aquí se revierte y entonces produce sustancias ya tóxicas que intoxican a todo el organismo. Esas sustancias se van a la sangre, se regresan a la sangre oxigenada, y por eso tenemos que ver a un paciente con insuficiencia renal, lo ven con una piel terrosa, tiene un olor característico, tiene una pérdida de la voluntad, pierden la voluntad los pacientes con insuficiencia renal. Hay muchas cosas que ahorita se las voy a explicar en los siguientes cuadros. Entonces, anatómicamente ya vieron cómo está concebido el riñón, cómo es un sistema. El organismo es la célula más perfecta que hay dentro de toda la naturaleza. Por eso tenemos esta parte de inteligencia y demás. Entonces, todo lo que se llama energía positiva, en el sentido de almacenar esta parte de sangre oxigenada con nutrientes y demás, pues el riñón juega un papel muy, 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 muy importante. Otra de las funciones que tiene ya desde el punto de vista chino, si lo vemos así, nosotros en acupuntura vemos todas estas concepciones filosóficas y le damos otro entendimiento a nuestro conocimiento como médico. Los chinos dicen que el riñón es el receptáculo donde reside toda la carga genética del cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú y yo fuimos concebidos, obviamente el óvulo de la mamá con el espermatozoide del papá, al unirse, jugaron un papel muy importante y llevan cargas genéticas. Por eso ustedes ven que cuando nosotros preguntamos
acerca de y cómo están los papás y qué tal el abuelito y todo lo que estuvieron los ancestros y demás, es para checar qué condición tienen ustedes y nosotros cargando en relación a esa herencia, porque se dice que el riñón es el órgano en donde una vez concebido el ser humano en su proceso de crecimiento y desarrollo, cuando es una célula, después 2 células, luego 4, luego 8, luego 36 y así, entonces empieza a desarrollarse ya todo un proceso de vida. En ese proceso de vida, en la conformación de los órganos, el riñón juega un papel muy importante porque es el que almacena prácticamente toda la energía genética que nos heredaron los padres. Por eso hay que cuidar específicamente el riñón, porque independientemente de todos los órganos, el riñón es algo muy, 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 muy valioso, porque juega esta parte interesante de mandar energía. El riñón, como almacena la energía ya una vez que el niño nace, todo, empieza el proceso de crecimiento y desarrollo. En ese proceso de crecimiento y desarrollo, el riñón le va mandando energía, le va mandando glóbulos rojos, le va mandando sustancias para que también se empiece a desarrollar. Y entonces nosotros, cada uno de nosotros con la herencia, tenemos una carga genética interesante. Si fuimos concebidos de una forma no idónea, pues nuestra carga genética, si la mamá no comió bien, si no durmió bien, si la mamá dejó de tomar alcohol, dejó de fumar, dejó de drogarse y demás, pues obviamente que los niños van a nacer con una característica muy importante. Ustedes los ven que nacen pintaditos, rosaditos, pillones y demás. Bueno, es porque ya tienen esa carga genética, pero hay otros que no tienen esa función porque no, las madres no le dieron ni le proveyeron al niño de esa parte esencial. Y además la carga genética no es lo mismo tener un hijo a los que será 27, entre los 28 y 36 años de edad, es la fecha idónea para que se pueda procrear un hijo y que tenga toda la carga genética de ambos padres y que tenga su pila magnética, que es el riñón, al 100% y que nos ayude a tener esa función de vitalidad. Algunos, si ustedes ven, algunos por la naturaleza, por sustancias así, pues prácticamente se ven más grandes, corresponden a la edad que tienen, se ven más acabados dependiendo de todo lo que nos metemos y nos trasnochamos y demás. Entonces hay que cuidar el riñón porque es esta parte de su pila magnética, es la que mueve todas las estructuras. El hígado lo mueve, el corazón lo mueve, todo esto funciona así porque el riñón tiene esa esencia, esa carga genética a través de los cromosomas y además esa energía esencial que le llaman los chinos, es el yin esencial, que regula las funciones sexuales, regula los líquidos del cuerpo, hace que el líquido cefalorraquídeo funcione bien, hace que todos estos líquidos se secreten bien, hace que nuestras hormonas se secreten bien y obviamente esta energía esencial dice que cuando los órganos están llenos de esta energía vital, lo que hace es, una vez que no desperdicia el organismo esa energía, lo que hace es que se la manda al riñón y dice, ahí te la dejo, guárdamela tantito para cuando yo necesite más vitalidad. Entonces, por eso ven que el riñón también es un órgano vital e importantísimo en esta parte del almacenamiento de toda esta energía. Ajá. Entonces, en acupuntura nosotros vemos esta parte que el riñón juega un papel importante en esta esencia de almacenamiento de todo proceso vital. Entonces, como verán, no estamos hablando de un órgano cualquiera. Todos son importantes, pero cada uno hace una función muy característica y muy especial. Entonces, otra de las funciones que tienen que ver, y lo vemos desde el punto de vista de acuerdo a las estaciones del año,
Nosotros tenemos la primavera, que estamos ahorita actualmente en este proceso de la primavera. En la primavera crece todo lo que tenga que crecer. Entonces, aquí en este momento de la primavera predomina más el viento y empieza el calorcito, todo este rollo. La semilla, una vez que ya se sembró, empieza el proceso de crecimiento de la semilla. Por eso es bueno sembrar en primavera. Entonces, y tenemos que cuidarnos de no trasnochar esta parte, ¿no? Dice que el riñón también es el responsable de reponer esta parte de energía vital que durante el año es la que se está desgastando por todos estos procesos que vamos adquiriendo. Entonces, en el verano también, pues es la estación del año más calurosa en el sentido de pasando la primavera, después sigue la canícula, el otoño y el invierno. Y en el invierno es donde, de alguna forma, el riñón tiene que conservar esa esencia. El riñón, así como todos los órganos, tienen una energía positiva y negativa, una energía yin, una energía yang, de acuerdo a cómo se ve desde los ojos de la medicina tradicional china. Y se dice que estos síntomas de deficiencia de yin y deficiencia de yang, como vimos que tiene que ver con la función sexual y hormonal, el riñón yin tiene la función de hacer y liberar las hormonas, y la función yang del riñón es el que te da la libido, te da las ganas de tener relaciones con tu pareja. El sexo lo controla el yang y lo hormonal lo controla el yin. Es por eso que en un síndrome climatérico, con la edad, si ustedes ven, la menopausia de alguna forma interviene en el proceso de vida ya casi al final. Entonces la primavera empieza en el hombre más o menos productivo, como entre los 17, 18, 20 años, y de ahí se va. En la medida que va avanzando la edad, vamos pasando por esta parte de estaciones del año. Y entonces, cuando pasamos por la época de las caídas, en el otoño se caen las hojas, en el cuerpo también se caen estructuras, se los dejo a su imaginación, pero también en esta parte es cuando ya empieza el proceso, como entre los 50 años o un poquito antes, el riñón a sufrir un poquito más de esta pérdida energética, y entonces es cuando se desbalanza el yin y el yang. Se pierde yin porque hormonalmente ya no genera hormonas, y entonces se manifiesta el yang, que es el calor, y es por eso que las pacientes en su síndrome climatérico tienen bochornos o sofocos, tienen cambios de carácter, tienen insomnio. ¿Por qué? Porque el insomnio, o sea, nosotros en la noche vamos a dormir, tenemos sudoración nocturna, porque el sudor tiene que ver con el yang, y ese sudor dentro del yin, que es la noche, prácticamente por eso se entiende que necesitamos seguir nutriendo nuestro riñón para que contenga un poco ese calor excesivo del riñón por la misma deficiencia hormonal del yin. Y entonces ahí a ese nivel pues tenemos que cuidarlo. Nosotros en la acupuntura nos damos cuenta que la deficiencia de yin y yang del riñón se refleja en la zona lumbar y en las rodillas, cuando las rodillas ya no tienen fuerza, cuando nos duele la cintura por cualquier cosita, hasta para agacharte. Obviamente ahí habla de una mala función energéticamente del riñón. Tenemos que estimular a nuestro riñón. Ahorita vamos a ver algunas características ya dentro de la naturaleza y dentro del cuerpo. Entonces, fíjense, las correspondencias que hay en la naturaleza con el elemento que maneja precisamente el riñón, que es el elemento metal. Aquí está mal puesto, se me olvidó ponerlo porque me fijé más en los de abajo, pero el riñón
le corresponde dentro de la naturaleza el elemento metal. Corríjanlo, por favor. Es el elemento metal. La madera es por el hígado y el metal es el riñón. La clasificación primordial es, en la madera se decía, en el hígado se dice que es en el proceso, en lo que crece en la naturaleza, ¿no? Por eso se dice que se siembra en la primavera, o al menos así lo veo concebido dentro de esos procesos de crecimiento. Cuando nosotros vemos que se está acabando el ciclo, entonces en el invierno prácticamente es, dentro de la clasificación primordial, es lo que baja. Lo que baja es lo que desciende. Entonces, si vemos el calor y la semilla crece, de alguna forma el calor asciende, y cuando ya ese calorcito a nivel del planeta empieza a descender, es cuando se va precisamente en este proceso de invierno. Por eso le corresponde a la estación del año el invierno. En los puntos cardinales, está a nivel del norte, del hemisferio, el horario en donde actúa más el riñón es a las 24 horas. El hígado dijimos que era a las 6 de la mañana, y así se va hasta la última etapa, que son a las 24 horas. A las 12 de la noche es cuando el riñón está ejerciendo su máxima función de almacenamiento. Por eso en la noche vamos a dormir. En la noche es cuando se libera la melatonina, que es la hormona que nos induce a tener un sueño profundo y reparador, siempre y cuando el riñón yin y el riñón yang estén bien. Entonces, a este nivel está. El clima que le corresponde es el clima del frío. El color dentro de la naturaleza es todo lo negro, tiene que ver con el riñón. El sabor de algunas cosas cuando probamos en la naturaleza es el salado. Quiere decir que dentro del organismo también lo vamos a ver reflejado. Ahorita les platico. El ciclo de la cosecha es el almacenamiento dentro de la función del riñón. Dijimos que en el invierno es cuando el frío predomina y cuando no todos estamos tapados, nuestra vitalidad la tenemos que tapar, cubrir, proteger la esencia, que no perdamos tanta energía, porque es un ciclo de vida a ese nivel. Dentro de las correspondencias en el hombre, ya dijimos que en el hombre corresponde no a la madera, sino al metal. Corríjanlo, por favor. Eso después al final, si quieren, lo corrijo y ya lo dejamos ya corregido. El órgano que le corresponde al metal es el riñón, la víscera es la vejiga, y como dijimos, el riñón es el órgano de alguna forma que tiene la esencia vital de los cromosomas, y la vejiga es una víscera de paso, donde la orina baja, desciende y la elimina. El tejido que le corresponde al riñón es, dentro del cuerpo humano, el hueso. Entonces, todo lo que tenga que ver con una mala conformación de solidez del hueso, por eso ustedes ven que con la edad vamos perdiendo la esencia del riñón. La pila del riñón se va perdiendo y obviamente el riñón no alcanza a nutrir a su tejido, que es el hueso. Por eso ven que en los pacientes ya de edad empezamos a tener osteoporosis. Los huesos se hacen porosos. Tenemos que hacer algo por ese riñón, que no se desgaste tanto ese riñón. Hay ciclos en los cuales, pues bueno, tenemos que cuidarlos. El sentido u órgano de los sentidos es el oído. El sentido es el oído. El órgano de los sentidos es pues prácticamente a nivel de la oreja. Dijimos en la madera que es el hígado, que su órgano de los sentidos es la vista, y el sentido es el ojo, aquí es el oído. Entonces todo lo que tenga que ver con problemas de oído, la mala, que no escuchamos ya con la edad, que ya de repente te hablan y mande, ¿cómo? Todo, es porque estamos perdiendo esta parte de esencia del riñón, ¿sí? Esa es una. La más clásica es que
pues vayan al otorrino y que les destapen las orejas, porque tenemos ya ahí la grasita del cerumen y puede confundirse entre una deficiencia de riñón con una falta de limpieza de los oídos. Nosotros no tenemos que meternos cosas al oído, tenemos que ir con el otorrino a que nos hagan así como llevamos el carro a servicio, también tenemos que llevar los oídos a que nos destapen los oídos, especialmente con un otorrino. Y entonces la secreción del riñón es la saliva acuosa. No saliva de alguna forma con una característica diferente. La emoción, fíjense, toda emoción, así como el hígado tenía la emoción de la irritabilidad y la ira, el riñón tiene la emoción del miedo. Entonces, cuando empezamos a tener miedo por todo, es porque ya nuestra vitalidad se está consumiendo. Y cuando el riñón deja de controlar el miedo, porque sí tenemos que tener miedo, es un miedo fisiológico, que de repente dices, ¿me paso o no me paso? No, mejor no me paso. Y ese no me paso, la falta de esa voluntad, hace que de repente puedas hasta salvar la vida, en el sentido de que no te atropelle, ¿no? El sonido del riñón, el elemento metal, es la queja o quejido. Entonces, el quejarse demasiado tiene que ver mucho con esta situación de esencia. Ustedes han visto a mucha gente ya de edad que de todo se quejan. Y entonces dices, bueno, es entendible ya cuando lo ves desde este punto de vista. ¿Qué hay que hacer? Escuchar, porque nosotros a lo mejor tenemos mejor escucha, porque nuestro riñón es diferente, y hay que escuchar a toda la gente mayor, pero también hay que nutrirle el riñón a la gente mayor. Hay que darle algo para que nutra su riñoncito. Ahorita vamos a ver qué tecito nos puede ayudar, fórmula de herbolaria nos puede ayudar para mejorar esta condición del riñón, ¿ok? Y el color también en el cuerpo es el color negro. Entonces, una patología muy común en el organismo es cuando la gente empieza a tener la piel oscura en diferentes estructuras. Ustedes ven que ya tenemos hasta lunares y vemos que la piel se está manchando de algunas como manchas negras. Es porque ya nuestra vitalidad tiene que ver mucho con esta parte. Hay que nutrir el riñón, hay que cuidar el riñón, hay que de alguna forma hacer cosas que tenemos que conservar esta energía. El sabor dentro del elemento metal y riñón tiene que ver con el sabor salado. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, yo tengo una nietecita de 8 años que le gusta mucho la sal y su mamá le quita la sal. Y la sal quiere decir que ella ahorita, en su proceso de 8 años, que es un proceso de crecimiento y desarrollo, el cerebro está al máximo, el riñón controla, además de controlar el hueso, controla la médula ósea, que es el hueso, y la médula espinal, que es todos los nervios, toda la columna, toda la médula del cuerpo. El cerebro se dice que es el mar de la médula. Entonces, todo lo que tenga que ver con el cerebro, la memoria, lo demás, tiene que ver con el riñón. Entonces, ahí se las dejo de tarea, si van a cuidar o no van a cuidar su riñón. Y el sabor salado en los niños es que piden la salecita. Por eso ustedes ven que, pues bueno, buscan esta parte de sal. Y el comer sal es bueno para los niños. Obviamente no en exceso, pero sí, eso, su cuerpo te va pidiendo el nutriente que necesitas. Hay algunos que dicen, se me antojó lo dulce. Es que el vaso páncreas necesita dulce porque ya te consumiste el dulce y tiene que metabolizar el dulce. El riñón dice, necesito algo saladito porque mi energía se está perdiendo. Échame tantita sal, ese sodio, porque no se salga de alguna forma tanto el potasio y demás, entonces pide sal. Dentro de la actividad espiritual, la voluntad hablan de la voluntad. Entonces, el paciente tiene voluntad como para hacer las cosas. Si ustedes ven, los jóvenes son muy voluntariosos, andan con mucha enjundia.
para todos lados, se hacen todo el rollo. Pero con la edad como que vamos perdiendo esa chispita de decir, lo hago, luego lo hago. Bueno, sí lo hago, ¿no? Esa falta de decisión la tiene que ver con la vesícula biliar, pero la voluntad, tener voluntad de pararse, de no pararse. Ustedes ven a nuestras gentes ya con edad, ya van perdiendo esta parte de voluntad. Y dentro de la energía dinámica en el cuerpo tenemos la fuerza de voluntad que los jóvenes tenemos. Digo, hay jóvenes, ¿no? Yo de 62 años, yo ya me siento todavía chavo. Digo, así me siento, un poco más chavo. Es porque todavía estoy conservando esta fuerza de voluntad y la adquirí por una disciplina que hace muchos años yo adquirí. El deporte me ayudó mucho para tener esa fuerza de voluntad y conservar mi energía. Y cuando tú eres un competidor de alto rendimiento, en este sentido lo que haces es, te da la voluntad de tener una disciplina y conservas tu energía. Yo muchos años no iba mucho al cine, no me trasnochaba, hacía mis cosas que tenía que hacer, pararme temprano, ir a la escuela, llegar a hacer la tarea, comer un poco lo que pudiera para ir a entrenar, ir al Comité Olímpico, entrenar ahí, ejercitarte fuerte, para ser seleccionado nacional y poder competir en competencias internacionales. Esto a mí me dio esta capacidad porque mi riñón tenía una buena esencia de mis padres y de alguna forma la canalicé con el deporte. Entonces eso estuvo interesante. Y la fuerza de voluntad está más en los jóvenes porque teníamos esta parte, ¿no? La proyección social dice que lo producido, lo que ya se produjo, lo que ya se elaboró, es porque aquí el riñón hizo su función. El animal salvaje que le corresponde dentro del cuerpo, bueno, pues algunos tenemos todavía esa parte de ser tigre o de ser mono, a ese nivel. Al riñón le corresponde como animal salvaje al mono, y ustedes ven que esto hasta dentro de lo social también es interesante. Ya los viejitos, si ustedes los ven dentro de su gente ya grande, cuando ya no se hallan en su casa, ¿qué es lo que hacen? Prácticamente nos parecemos a los monos, porque andamos brincando de rama en rama. En la casa andamos brincando de una casa a otra casa, a otra casa, con los hijos, con los nietos. Y así andamos los viejitos, ¿no? Andamos buscando esta parte del cuidado. Entonces, todo corresponde con la naturaleza. Los chinos eran tan sabios de estar observando la naturaleza que de verdad yo admiro mucho a los chinos en ese sentido, de meterse muy profundo, no nada más en lo orgánico, sino también en lo natural. Y esto es interesante. Entonces, fíjense, el grano que le corresponde al riñón en el proceso de invierno, el chícharo es muy importante. Entonces, si yo quiero subir mi esencia vital y conservar mi energía vital heredable de los padres, en el invierno es cuando yo vi la parte de cómo los chinos se nutrían. Entonces, el chícharo es muy importante porque el chícharo conserva muchas proteínas y tiene muchas proteínas. Y es interesante que en el invierno comamos mucho chícharo, no comamos el guacamole, el bacalao, que más, los romeritos, todo eso que comemos, pues bueno, hay que meterle más alimentos de chícharo. El trigo es para la primavera, ahorita tenemos que estar comiendo mucho trigo, alimentos con trigo, ¿ok? Y luego dice abuso de actividad. El abuso de estar de pie mucho tiempo nos afecta ya a los viejitos. Entonces, tenemos que, por eso muchos buscamos ya estar un poquito más en el reposo, en el descanso, ¿ok? Entonces, así es como las correspondencias que tiene las funciones del riñón. Como verán, cada uno es diferente, cada uno tiene un proceso de desarrollo, cada uno tiene un proceso de almacenamiento,
a cada uno le corresponde algo dentro de la naturaleza, ¿sí? Entonces es interesante porque este elemento, si el riñón no funciona adecuadamente, le corresponde el elemento, prácticamente el agua. Entonces el agua se dice que nutre la madera. En este sentido, bueno, yo creo que por eso me pasó ponerles aquí al elemento agua, porque pensé que el agua nutre la madera, le da la savia a la madera para que el árbol se extienda a través de sus troncos y se extienda por toda la naturaleza en esta parte y pueda florecer. Pero también se dice que el agua controla el fuego del corazón, y el fuego del corazón, para que no se caliente el corazón, no produzca hipertensión arterial ni alteraciones emocionales fuertes, porque al corazón le corresponde la alegría, no le corresponde otra emoción más que la alegría. Cuando el paciente que tiene deficiencia del riñón, cuando el agua está baja, la pila magnética está baja del riñón, no puede controlar las alteraciones del corazón, y obviamente el ser humano pierde esta alegría, va perdiendo esta alegría, y entonces hasta la memoria se empieza a perder por esta parte de la conciencia. Entonces es interesante ver esta cultura y la forma de ver a la naturaleza y al hombre desde esta observación china, milenaria, porque esto es milenario. Estamos hablando de la cultura más vieja y longeva en el mundo, que es la hindú, la china, ¿sí? Y entonces, bueno, nos han legado mucha cultura. Dentro de lo que nosotros manejamos en herbolaria, aquí específicamente la infusión que le corresponde para poder tonificar esta parte que ya hablamos del riñón es el cordyceps. Si ustedes ven, es tan inocuo el cordyceps, y ahí dice ITE. El ITE, antes nosotros lo conocíamos a este té como el INMOTE. El subir el sistema inmunológico es algo que el organismo necesita hacer, porque el organismo ya perdió esta parte, el cuidado personal a través de su sistema endocrino de adentro, y el riñón va perdiendo esa esencia y va perdiendo la fuerza para madurar el sistema inmune. Entonces, cuando ya va perdiendo esa fuerza, nosotros tenemos que tomar infusiones. ¿Para qué? Para hacer que no se pierda esta parte de esencia y que suba el sistema inmunológico. Nosotros ahorita, en esta época que estamos pasando de cuarentena y demás, el subir el sistema inmunológico nos ayuda mucho para que nuestro cuerpo se defienda mucho de este embate con estos microorganismos que conocemos. No le voy a poner nombre porque ya lo conocen. Pero si yo hago que mi organismo, el riñón, se fortalezca a través de esta función de conservar la esencia, la vitalidad, pues le tengo que dar algo al organismo. Y entonces, digo, para empezar, en la naturaleza, si yo como mucho chícharo, subo mi sistema inmunológico. Y si lo vemos y comemos higaditos de pollo, de res y todo, bueno, pues también simula comer algo, ¿no? Como si fuéramos caníbales. Comer riñones de animal, pues nos sirve. Entonces también es interesante. Pero el cordyceps es un hongo que crece en las montañas, que te ayuda a subir tu sistema inmunológico, y que además el cordyceps trabaja sobre el riñón específicamente con esta parte que les dije de cubrir esta parte de vitalidad. Al cordyceps le pusieron maca, y la maca es una planta peruana que tiene que ver con la libido, tiene que ver con la potencia. Entonces, si tú estás perdiendo la potencia y estás perdiendo las ganas de tener una relación, este cordyceps te ayuda para corregirlo, porque te mete vitalidad a través de la maca, y tiene varios compuestos el cordyceps. Entonces, no crean que nada más es una sola planta, son varias plantas que sinérgicamente van a hacer que el organismo se reponga
se revitalice y le dé al organismo lo que está perdiendo. Hay que darle lo que necesita a través de esta función de meter precisamente esta parte de infusión. ¿Cómo lo debo de tomar? Bueno, pues preventivo, me puedo tomar un sobre en 1 litro de agua y estoy previniendo que el riñón funcione adecuadamente y mi sistema inmune también. Pero en estos casos de embate, de gripas, de situaciones ya de problemas virales y bacterianos y todo, tenemos que hacer que el organismo se corrija más, se cubra mejor. Y entonces el Cordyceps ayuda a subir el sistema inmunológico y nos defiende de todo embate de microorganismos externos. Entonces, no lo duden, échenle ganas, coman mucho chícharo, bájense del árbol, no anden de rama en rama y de alguna forma también pues métanle mucho al Cordyceps. Y la idea es que lo hagan desde el punto de vista como tratamiento. Un tratamiento, si yo tengo deficiencia inmunológica, un sobrecito no me va a hacer gran cosa. Tengo que tomar de 2 a 4 sobres en 1 litro de agua para que se concentre y tenga la planta necesaria para que mi organismo otra vez recupere la vitalidad, no se esté desgastando esta energía. Entonces, está bien claro que el Cordyceps va a subir tanto el yin y yang de riñón y me va a dar la potencia, la fortaleza y va a corregir el sistema hormonal y va a quitar los efectos de calores y va a nutrir el hueso y va a nutrir el cerebro, ¿sí? Desde la mirada china, como ya les expliqué. También podemos utilizar y echar mano de la turmalina parche, que son los parches de yin y yang. Esos parchecitos los ponemos en la parte de la espalda, en la zona donde vimos que era el reflejo de las deficiencias energéticas del riñón. Entonces, yo lo pongo normalmente en todos los puntos de la espalda, porque le ayuda mucho al sistema inmune y al riñón y tonifico esta parte, ¿ok? Es un parche de yin y yang, un parche que equilibra, pero además también mete sustancias nutritivas al organismo a través de un parche. Ajá. Y el bambú parche es uno de los parches que también yo recomiendo mucho, en el sentido de que se pone en el punto de riñón, en el punto 1 de riñón, que se llama Yongchuan con Y. Y entonces este Yongchuan hace que el riñón empiece a reactivar todo su sistema depurativo. Y como dijimos que era lo que bajaba, entonces cuando me pongo el parche de bambú parche en la planta de los pies todas las noches y me pongo unas calcetas para que sude el pie y jale todo el sistema linfático y jale todo hacia el punto de riñón, estoy como reconectando esta parte de depuración del riñón a través de un parche que tiene diferentes compuestos que tiene mucho beneficio. No vamos a entrar mucho en detalle porque lo interesante para cada uno de nosotros es entender cómo para qué lo tengo que utilizar. Y esta es una de las formas en donde yo combino diferentes infusiones que tenemos en la EDAO, porque pues obviamente ya tengo todo el conocimiento de cómo poderlo usar y mezclar y qué cantidad y demás. Les estoy pasando el tip para que de una vez lo empiecen a promover como debe de ser. Entonces, acuérdense, 2 a 4 sobres en 1 litro de agua del Cordyceps les va a tonificar tanto hueso, riñón, voluntad y todo lo que ya vimos anteriormente.